Taller de educación con el profesor Toni García Arias, hoy para referirnos a un aspecto lacerante de la educación en España, el fracaso escolar. Cuando esto se produce, no vale con echarle las culpas a los demás. Es que los niños son unos vagos, es que los padres no se ocupan de ellos, o es que los profesores no se ponen al día con las nuevas tecnologías, según quien opine. ¿Será posible revertirlo? ¿Recuerdan los datos de los accidentes en las carreteras españolas hace algún tiempo? Si aquello se solucionó, ¿podremos acabar con el fracaso escolar? Bienvenido. Hola. Ahí quedó en alto. Un tema complejo, un tema peliagudo. Sí, vamos a empezar contando un poco la historia de la educación en España, muy brevemente, ¿no? Quiero decir, para saber de dónde partíamos y a dónde hemos llegado. A ver, la verdad es que el sistema español tiene su mérito, porque nosotros partíamos de un punto de desventaja. Hay que tener en cuenta que durante la dictadura, pues bueno, se produjo una situación muy particular con respecto a la enseñanza, y a partir de la democracia se hizo un esfuerzo muy grande, porque había mucha zona rural donde la educación pues prácticamente no tenía cabida, donde había dificultades para que los niños fueran a la escuela, porque antes tenían que hacer las tareas de la casa. Entonces, partimos de una situación un poco de desventaja con respecto al resto de Europa, y se hizo una inversión muy importante, tanto económica como de currículum, para que todos los alumnos pudieran escolarizarse y llegar a conseguir una educación secundaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro punto de partida ha sido muy bajo, por eso tenemos bastante mérito. Claro, porque yo recuerdo que hubo un momento en el que hubo un aumento enorme, ¿no? Sí, de docentes, sí, ¿no? En España. Sí, es que tú ten en cuenta que en la época de los 70 el nivel de personas analfabetas o semianalfabetas que no sabían leer o escribir era muy elevado, y dentro de los niños también, porque era mucha zona rural, ¿no? Entonces, a partir de esa época se produjo un boom donde se dijo que todos los alumnos tenían que tener una enseñanza mínima, y a partir de ahí pues se produjo el gran boom de la educación en España. Pero eso no significa que no haya fracaso escolar, que lo hay, ¿no? Lo hay, sí. Ahora mismo te voy a enseñar la gráfica de nuestra posición, en la posición en la que estamos. Como siempre que se hablan de datos negativos, estamos ahí arriba de todo. En el año 2017, que fue el último año que tenemos datos del Eurostat, el primer país que tenía un mayor índice de fracaso escolar o de abandono escolar, porque ahora hablaremos de la diferencia de los términos, era Malta, y en segundo lugar estaba España. España es cierto que ha mejorado del 2012, fíjate, que teníamos una tasa del 24 a una tasa del 18 en el 2017, hemos mejorado bastante, pero aún así no estamos con la media de la Unión Europea, que ahora mismo está en un 10 y que tiene todavía que bajar un poquillo más. Y había un compromiso, ¿no? Sí. De España para conseguir un 15% en el 2020. ¿Cómo lo ves? Yo creo que podremos alcanzarlo. Espero que se pueda conseguir, aunque es cierto que, bueno, hay muchas dificultades, seguimos teniendo problemas con un sistema educativo muy cerrado, que no tiene buenas medidas para lo que es a la ayuda a mejorar el fracaso escolar, y a veces se equivoca el cómo mejorarlo, cómo compensarlo con bajadas de nivel, y eso es un error que a veces se está cometiendo en ciertas comunidades autónomas. Entonces, Toni, vamos a ver, ¿fracaso escolar qué es? ¿Abandono escolar? En España se entiende lo mismo. Fracaso escolar y abandono escolar es lo mismo. Es decir, cuando un alumno no consigue adquirir el título de la enseñanza obligatoria, eso se le considera abandono escolar y, por tanto, fracaso escolar. Sin embargo, desde el punto de vista técnico hay leves diferencias, verás. Abandono escolar es cuando un alumno abandona la enseñanza y no llega a conseguir el título mínimo de enseñanza obligatoria, ¿no? Pero fracaso escolar, por ejemplo, en ciertos países se entiende como que el sistema educativo ha fallado porque le ha ofrecido al alumnado no le ha ofrecido al alumnado todas las posibilidades que podía tener, ¿no? Entonces, por un lado, podemos hablar de fracaso escolar relacionado con el ámbito de la educación, que no le ofrece al alumno todo lo que puede, un fracaso también a veces del propio alumno, que por la motivación, por las razones personales, no quiere estudiar, y a veces también de un fracaso social, que es el que no enfoca a que la educación es un aspecto positivo dentro de la sociedad. Y en tu opinión, ¿cuáles son, quiero decir, las razones principales del fracaso o abandono escolar en España? A ver, hay muchas razones. Uno de los grandes problemas son las medidas que se adoptan con respecto al alumnado que tiene dificultades, ¿no? Yo creo que los contenidos, lo hemos hablado otras veces en este taller, yo creo que los contenidos son excesivos y a veces muy deterministas, es decir, hay que aprender esto en esta edad concreta. Entonces, en Finlandia, por ejemplo, tienen un sistema bastante interesante, ¿no? Ya vemos que es con los resultados, con los ¿no? resultados. Igual que en Canadá, ¿no? Correcto.
tiene muchas semejanzas. Fíjate que el currículum en estos dos países lo hace prácticamente el centro escolar. Adapta el currículum del Estado, pero lo adapta al centro escolar a sus necesidades, ¿no? Y luego allí tienen una cosa que nosotros no tenemos, y es que aquí en nuestro país intentamos acelerar muy rápidamente al alumno hacia un nivel madurativo que quizá no es el que tiene, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, se empieza a escolarizar obligatoriamente a los 7 años. Hasta los 7 años están como en un entorno de guardería, donde ellos se desarrollan, donde sus habilidades juegan, pero no hay, digamos, un aprendizaje curricular típico, ¿no? A partir de los 7 años sí. Y a partir de los 7 años se empieza poco a poco a ir metiendo las materias más suaves, pues educación física, se mete un poco de ciencias naturales, ciencias sociales, y a medida que van avanzando de edad ya se van metiendo las áreas instrumentales, lengua, matemáticas, que ya son más complejas, ¿no? Pero se entiende que el ritmo de aprendizaje tiene que ser individualizado, con lo cual no hay que a esta edad te vamos a hacer este examen y si no lo apruebas no puedes pasar de curso, no. Se entiende que de los 7 a los 10 años hay un crecimiento madurativo en el que unas cosas las aprenderán y otras pues con refuerzos las irán aprendiendo, y es a los 10 años, 11 años cuando empiezan a hacer exámenes ya deterministas de qué es lo que hay que aprender a esta edad y qué no. Eso en España no, ya desde primero ya tienen que aprender un currículum determinado. En este momento, sí. ¿Y hay estadísticas sobre el resultado de los alumnos, por ejemplo, que aprendieron más tarde algo o que aprendieron antes algo? ¿Hay estadísticas sobre esto, ¿no? Sí, fíjate, uno de los grandes problemas es cómo se matricula al alumnado, ¿no? Es otra gran diferencia, aunque casi todos los países de Europa suelen empezar a los 6 años, hay países del norte que sí que empiezan a los 7. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que matriculamos a todos los alumnos por edad. Es decir, los nacidos en un año, pues los matriculamos en infantil de 3 años y a partir de ahí continúan hasta que acaban su enseñanza obligatoria, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, eso no funciona así, es como un todo, ¿no? Los alumnos se van matriculando a nivel madurativo, a nivel de capacidad, ¿no? A medida que van teniendo, pues van adquiriendo pues más, su nivel evolutivo va mejorando, pues ya se van agrupando por capacidad. El que se agrupen por edad es bastante preocupante porque hay alumnos que los nacidos en enero con infantil de 3 años a los nacidos en diciembre es un año de diferencia. Claro. Es un 30% de su vida más que el alumno que ha nacido en infantil, que ha nacido en enero, ¿no? Y eso ya determina de alguna manera que los aprendizajes que no va adquiriendo pues se le vayan acumulando poco a poco hasta el punto de que a lo mejor en tercero o ya en segundo ya tenga ese fracaso escolar. Aparte de que se va acostumbrando a pensar que es menos listo que los demás, que, ¿no? Es más torpe, ¿no? Que es más torpe, efectivamente. Tú ten en cuenta que si a cierta edad un alumno tiene que aprender en matemáticas, por ejemplo, la suma, y no la adquiere a esa edad, sus compañeros van evolucionando hacia la resta o las sumas conllevadas, él se queda ahí poco a poco porque su nivel madurativo no le permite adquirir ese aprendizaje. Entonces nosotros intentamos darle un refuerzo, un apoyo, pero sus compañeros siguen avanzando, claro. Y él poco a poco va a ir perdiendo el ritmo de sus compañeros, y fíjate que la distancia que va adquiriendo con ellos ya es tan grande, ya es tan insalvable, que a nivel motivacional ya eso te hunde y encima te están poniendo cada vez objetivos que tú no vas a poder alcanzar. Eso es el inicio del fracaso. Y es ahí donde hay que intervenir. Claro. ¿Y cómo deberíamos intervenir ahí? Pues fíjate, te voy a enseñar una infografía sobre qué es lo que se hace con el alumnado que tiene algún tipo de dificultades, que es las medidas de apoyo a los alumnos que tienen algún tipo de dificultad. Hay unas medidas de apoyo que se pueden adoptar, a ver si la vemos aquí. Sí. Hay medidas de atención al alumnado que se ve que puede tener fracaso escolar, que es individual, que se le da un refuerzo educativo, un apoyo. Esto también depende de las comunidades autónomas porque cada uno lo regula y lo define de una manera. Pero para que lo entendamos, las medidas de atención individual de refuerzo es cuando un alumno tiene un problema puntual en una asignatura porque no ha comprendido, por ejemplo, la división, se le da un refuerzo. Cuando ya ha superado esa dificultad, vuelve a estar en su aula absolutamente normalizado. Y si esa problemática aumenta y va perdiendo además la capacidad, el aprendizaje de otros contenidos de otras áreas, y ya se ve que la diferencia del currículum que tiene con sus compañeros empieza a ser significativa, se le da un apoyo que es más continuado. Estas son las medidas de atención individual. Y a nivel grupal, lo que se hace
generalmente es lo siguiente. Hay los que se llama desdoble o los agrupamientos flexibles. Los desdobles, de una manera muy general, es que tú tienes un aula, un primero A, y ese primero A pues lo divides en dos grupos. Tienes un maestro de apoyo al que le puedes permitir que dé esa clase, entonces lo divides en dos grupos, con lo cual, ¿qué hacemos? Bajamos la ratio y es mejor educar a ese tipo de alumnos porque tienes más tiempo, puedes individualizar la enseñanza. Y luego en los agrupamientos flexibles, que a mí me gustan mucho. Los agrupamientos flexibles son, tú tienes un primero A y un primero B y haces dos grupos de nivel. Los que mayor competencia tengan de matemáticas en el A y en el B los juntas para un grupo, y los que vayan teniendo menor nivel los juntas en otro grupo para que tengan un refuerzo y un aprendizaje mucho más individual. Este agrupamiento a mí es el que más me gusta, pero tiene sus problemas también, que es que los padres que están en el grupo, digamos, de los que tienen mayores dificultades, aquí tenemos ese complejo de ¿por qué mi hijo está en la clase de los tontos? Y que no es así, es justamente lo contrario. Estamos salvando que su diferencia del aprendizaje que tiene que tener en ese momento no se haga grande y no sea significativa. Claro. ¿Y esto se hace normalmente en el sistema español o...? La parte individual sí, porque se hace con los restos horarios que tiene el profesor, entonces, bueno, los pones en refuerzos o los pones en apoyo. Esta parte ya es más complicada porque tienes que tener un maestro que sea continuado, no le puedes poner un día a un maestro y a otro día a otro distinto. Claro. Y uno de los grandes problemas que tenemos en educación es el personal. No hay profesores suficientes para hacer todas estas medidas. Hablábamos muchas veces de que la bajada de ratio es fundamental. Eso obliga al Estado a contratar un número de profesores pues mayor. ¿Y ahora mismo cómo está eso en España? Quiero decir, normalmente cada profesor, ¿cuántos alumnos tiene en clase? En primaria estamos con 25 de ratio más un 10%, es decir, puedes llegar a 27 alumnos. En secundaria creo que ya andan por 35 o 40. Es un disparate, ¿no? Hoy por hoy, con la diversidad de alumnado, sí. Fíjate que en mi época, que había un alumnado muy homogéneo, éramos todos pues muy parecidos, de una clase social muy parecida, de unos valores familiares muy parecidos, pues más o menos se podía atender a todos porque todos, digamos, que tenían las mismas características. Sí, hoy por hoy no se parece uno a otro. ¿Y eso, por ejemplo, en Finlandia, en Canadá, cómo es? Fíjate que el nivel de inmigración, por ejemplo, en Finlandia o en Canadá es bastante elevado, ¿no? Lo que pasa es que la atención que hacen al alumnado inmigrante, por un lado, la exigencia es mayor, que en España no se tiene una exigencia. Allí, por ejemplo, a los padres inmigrantes sí que les obligan a aprender el idioma y a los alumnos inmigrantes sí que les obligan de alguna manera a aprender el idioma. En Alemania, por ejemplo, si no has acabado la secundaria obligatoria, no sales con el título, y no aprendes alemán, no sales con el título de aprendizaje del alemán y, por tanto, no vas a encontrar un puesto de trabajo. Aquí en España eso no pasa, el nivel de exigencia es menor. Allí, al elevar ese nivel de exigencia y al atender individualmente a clases de 15 alumnos, 10 alumnos, pues hace que las dificultades para ¿Y ese número sería, en tu opinión, digamos, el que hay que perseguir, el ¿no? ideal? O sea, la ratio sería 15 alumnos, por ejemplo, por clase, ¿no? Sí, 15 alumnos por clase es una clase que se puede atender bastante bien. Hay que tener en cuenta que en un aula o por hoy, dependiendo de las comunidades autónomas y de las provincias, ¿no?, te puedes encontrar con que dentro de un aula tú puedes tener a lo mejor un 10% de alumno inmigrante, y luego puedes tener a lo mejor 3 niveles curriculares distintos. Por lo tanto, si tienes 25 es complicado, pero con 15 alumnos sí que ya se puede individualizar un poquito más. ¿Y cómo motivamos? ¿Cómo motivamos a los alumnos para que quieran aprender, ¿no? Porque al final tienen que ser ellos los que aprendan, ¿no? Sí, sí. El problema de la motivación es un problema bastante grande. Lógicamente, yo digo siempre que uno prefiere, lógicamente, yo prefiero ver una película que aprenderme toda la lista de los Reyes Godos, que decíamos en algún programa, ¿no? Sí. Eso es evidente. Pero sí que es cierto que tenemos que intentar buscar la motivación hacia el aprendizaje. En esta infografía tenemos así, de manera muy general también, porque todo esto es sencillo para que el público pueda entender más o menos cómo funciona, ¿no? La motivación, hay dos tipos de motivación. Hay una que se llama intrínseca y otra es la extrínseca. La intrínseca es, digamos, que la que nace ya propiamente de ti, porque la tarea que tienes que realizar te motiva mucho. Es decir, la tarea es muy motivante ya de por sí y todo lo que vaya a ser nacer de ahí te encanta. Por tanto, eso sería lo que tendríamos que intentar lograr con el alumno, ¿no? Que el aprendizaje le guste. Pero eso es difícil. Eso es muy complicado. Entonces hay que ir a esta parte. Habrá algunos alumnos que sean más fácilmente motivables en esto, ¿no? Que les nazca, ¿no? Hay alumnos que les guste, pero la mayoría es que están en una edad donde el aprendizaje para ellos, digamos que no es significativo, prefieren hacer otras
serie de cosas, efectivamente. Y luego entonces tendríamos que ir a la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es aquella que está ajena al individuo, digamos, ¿no? Entonces hay una que es instrumental, que es porque me vale para algo. Entonces, esta es la que hay que intentar buscar con ellos. Es decir, hay que estudiar porque te vale para algo. Entonces, cuando tú dices, es que claro, tú ten en cuenta que esto va a ser bueno para ti porque en un futuro vas a tener un trabajo mejor, pues esto nos vale. ¿Qué ocurre? Sí. Que en España esto... pues sí, a veces se duda, ¿no? A veces se duda. Dice, bueno, valdrá para algo porque todo tú lo dices, ¿no? Claro, entonces... Porque a fulanito que lo veo en tal sitio, a zutanita. Sí, correcto. Y ya niños de 12 años te lo dicen, ¿eh? Dice, Claro. ya, pues yo tengo un primo que ha estudiado químicas y, Claro. y está en el Porque- Burger King o en cualquier otro o que supermercado. O un jugador de estos jugador, de internet, ¿no? efectivamente. No sé cómo se Efectivamente. llama. Un youtuber pero vamos, o un... youtuber sí, o un, sí. uno de estos que juegan, ¿no? Correcto, sí. A las maquinitas. Y dice, Entonces, a "Joder, veces que este es- gana claro. mucho más de lo que ganas tú, ¿no?". Claro. Entonces, esto es difícil, Claro. tienes que A intentar ahí veces- convencerlo, ¿no? Pero bueno, es otra parte que hay que intentar, ¿no? Y luego está la moral. La moral, aquí interviene fundamentalmente la familia. En esta parte, fundamentalmente la familia. La moral es cuando tu hijo no estudia por sí mismo, pero estudia por complacerte a ti, porque sabe que para ti es importante, por tanto, ese enganche emocional que tenemos entre padres e hijos es muy importante, porque él no va a estudiar por iniciativa propia, no va a estudiar intrínsecamente ni porque crea que le valga para nada, pero por lo menos va a complacer a sus padres y les va a encantar, ¿no? Y entonces él está contento. Para eso Y- hay que ganárselo como padre, ¿eh? Efectivamente. Porque eso también es, Es difícil, complejo. eso es complejo. Aquí entra la manipulación emocional, Sí, que es muy importante. Y si no funciona nada, pues Claro. la última es la moral por obligación. Es decir, es tu función, es tu trabajo y es lo que tienes que hacer. Bueno, anotado queda. Muy ha sido bien. un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salva.